Ellos tienen se les fue una pregunta de qué y cómo se podría mejorar el proceso participativo, cuál es el rol preciso que la participación ciudadana debería asumir y cuál es el rol preciso del arquitecto frente a la participación. ¿Por qué les hacemos esta pregunta a ellos? Porque ellos los destaca una obra en donde la participación ciudadana, que es el tema del día, es evidente y quisimos que ellos nos demostraran cuáles son esos procesos participativos, cómo los realizan, qué tan incidentes son en la arquitectura y bueno, están aquí para contarnos eso. En 10 minutos, cada uno de ellos va a hacer una presentación y luego abriremos un panel de diálogo para que podamos compartir apreciaciones más profundas y más interactivas entre ellos y con el público. Don Juan Sabaj. Está claro. Voy a partir con algunas consideraciones que de alguna forma justifican o explican este tema que está un poquito de moda hoy día, que se llama la participación, y después al final rápidamente mostrarle dos casos exitosos de participación. Quiero aclarar de que, antes que nada, mi postura personal es netamente a favor de la participación, a pesar que la oficina nuestra es una oficina que realiza muchas obras y muchas veces la participación es un impedimento. Pero tengo dos ejemplos en los cuales la participación mejoró las obras. O sea, que finalmente entender que cambiar el paradigma, que el encargo de la obra viene desde el mandante, a incluir dentro del mandante también a la ciudadanía y al lugar donde la obra se inserta, con un resultado exitoso, yo creo que es un buen ejemplo. Partí por decir de que rápidamente las ideas, que el respeto y la preservación de lo construido, del patrimonio, es de interés reciente. Esto no viene de antes. El uso del suelo en las zonas consolidadas dentro de las ciudades, que tenga alguna calidad urbana, como un motor de desarrollo inmobiliario de los últimos 20 años. Y entender de que las ciudades son la materialización de nuestros pensamientos y acciones, que conservan la información fidedigna de la vida cotidiana y las relaciones sociales durante toda su historia, y es a través de la ciudad donde podemos entender la idiosincrasia y las relaciones que se dan en la sociedad. Han acusado las consecuencias de un rápido crecimiento y el desarrollo económico en Chile, que prometió salir rápidamente del subdesarrollo y pasar al primer mundo, olvidando de paso la rica historia cultural e identidad de los chilenos que está materializada en nuestras ciudades. Nuestros viejos órdenes urbanos hoy día están en crisis, los instrumentos de planificación han quedado obsoletos, no tienen la capacidad de reconocer la realidad y las demandas actuales que agobian hoy día a los ciudadanos. El ordenamiento jurídico que regula nuestra sociedad está absolutamente obsoleto, ha entrado en desajuste con las demandas del mercado inmobiliario y las legítimas aspiraciones de los vecinos vivir en un barrio cuyo valor ha sido creado por ellos. Lo que hace distinto a un país y a la ciudad es el carácter de los habitantes. Es la cultura compartida que nace en la historia y las experiencias colectivas y las emociones. Esto se manifiesta en la forma cómo se ocupa el territorio, cómo se constituyen las ciudades, cómo se habitan, cómo se construyen. Y cuando permanecen, porque se valoran, se constituyen el patrimonio del país. Reconocer siempre que el primer capital es la gente, el segundo el territorio, el tercero lo construido. Las ciudades no son estáticas, este es un tema que nos introduce rápidamente en nuestra problemática. Están en permanente cambio de demanda, de oferta, de nuevos productos, conceptos, movilidad de las personas. En el país se vaya desarrollando, aparecen nuevas demandas de espacio, nuevas demandas de productos. Los planificadores responsables de los cambios deben, en la gestación de su acción, considerar la forma como coger las presiones de cambio, por una parte, sin generar conflicto. Estos se producen por la presión del crecimiento y, por otro lado, tratar de mantener la calidad de vida que se ha logrado en la ciudad a través de los años. El desafío es cómo encontrar las formas en que la ciudad pueda renovarse en el tiempo y ser capaz de mantener los elementos esenciales que permitieron la calidad de vida que la gente aprecia y que legítimamente quiere mantener. Las autoridades deben entender los problemas de la ciudad como una cuestión de urbanidad, un tema de educación. Más que las leyes y las ordenanzas, esencialmente lo que hay es un tema de voluntad y de educación ciudadana. Hay que sentar las bases de la participación ciudadana como un medio de legitimación de las decisiones que afectan a la ciudad. No se puede pasar
por alto que el objetivo final de todas las decisiones que afectan a la ciudad tiene que ver con quienes las habitan. Me faltó un punto. Hay una frase de Juan Pablo II que me parece un poquito, del punto de vista político, puede sonar un poco retrógrada, pero tiene mucho que ver para el tema de la ciudad. Y es que decir, mirar al pueblo, dice, porque ahí están las raíces de las tradiciones y ellos sufren con los cambios. Es un punto que me parece súper relevante. O sea, no es posible hacer un cambio sin mirar la mirada de la ciudadanía. Las condiciones de esta forma se empieza a configurar de qué manera nosotros integramos a la ciudadanía en los actos que estamos haciendo. La participación es el primer acto y el motor para lograr un interés en la ciudad. Pero para que haya participación tienen que darse algunas condiciones. Esto no es así nomás. Yo cuando comento de que soy un partidario decisivo de la participación es con algunas reglas. Primero tiene que ser en torno a un tema específico para que sea efectivo. O sea, no se puede hacer participación sobre al sol y al viento. ¿Sí? Aquí hay un tema sobre el cual vamos a preguntar. Debe procurar de que sea legítima. Para que sea legítima es la mirada desde la ciudad, desde el barrio, desde la comunidad, y no es factible la participación para defender una postura personal. Y la preocupación, entender también que todo es participación, de los pequeños problemas, si alguien defiende una esquina, una plaza, es participación. No es hablar, no es solo hablar, hay que estudiar y prepararse. Esto es un tema muy serio. Entender por qué es lo que está en juego y por qué se participa. Y también en qué consiste la propuesta y en qué afecta a la comunidad. Es entre personas representativas, informadas e interesadas. No puede ser la gente que no esté involucrada. Los involucrados, los afectados y los interesados es en esto donde la convocatoria debe efectuarse. Y el canal de participación más efectivo son los municipios, porque es la autoridad pública más cerca a la gente. Es un tema que a nosotros nos parece de gran relevancia. Hoy día, especialmente, muchas veces se hacen procesos participativos que se hacen a través de Internet, a mi juicio, no tienen mucha validez. Y la autoridad lo primero que tiene que tratar de lograr es el interés de las personas. Cómo despertar el interés de las personas. Y invitarlos a una convocatoria frente a un tema en especial. El segundo acto que tiene que tratar de darse para que la participación sea adecuada es poner la desconfianza, lograr centrar el interés en lo que está en juego. Generalmente en un proceso participativo se produce una situación de confrontación y cuando se produce una situación de confrontación no se logra ninguna cosa. La primera cosa que hay que lograr es que la gente no mire al otro con un acto de confianza, sino que aquí tenemos de por medio un problema que tenemos que resolver en conjunto. De alguna forma lograr que cada uno se interese en los temas del otro y entender qué es lo que está defendiendo, qué es lo que se busca. Y como último punto, todo es posible en la medida que exista la voluntad. Si no hay voluntad, no es posible lograr ninguna participación efectiva ni que sea vinculante. Voy a mostrar dos ejemplos rápidos. Uno el núcleo Chagavía, que es el Elefante Blanco, un proyecto de reciclaje urbano. Ustedes pueden ver ahí la imagen, un tremendo edificio de 85.000 metros cuadrados en un barrio cuya altura de construcción es la que ustedes ven ahí, que fue cuando, esto es una foto que tuvo vigencia por 40 años, hasta el día de hoy existe lo mismo, en las cuales se hizo un exitoso proceso de participación ciudadana, y lo digo exitoso proceso porque finalmente el encargo fue modificado por la participación, y es un tema que a mí en lo personal nunca me había tocado. Generalmente los encargos, como decía al principio, se definían desde el mandante. Pero en este caso, dado los 40 años que había ahí, de repente nos pareció a todo el equipo que estábamos participando de que no era factible abordar un edificio de este tipo que por algo llevaba 40 años ahí. Habían habido esfuerzos enormes del Estado de tratar de terminarlo, de hacer algo con ello. Incluso el último había sido licitado a particulares y durante 8 años no pudieron hacer nada. Y generalmente todos los actos en los cuales se pretendía lograr algún destino se encontraban con la posición férrea de la autoridad política, de la autoridad profesional del área y de la ciudadanía en especial. Y entendimos de que si nosotros no escuchábamos el lugar donde nosotros estábamos, no era factible proponer nada. El encargo original era un centro de bodegaje, dado que las características físicas del edificio permitían hacer un proyecto de bodegaje. Estas son algunas imágenes de lo que ahí existía, un edificio de magnífica factura, en muy mal estado. Se hizo un proceso
espectacular. Al principio los profesionales con los profesionales de la municipalidad, y alguno aquí presente, al cual saludo afectuosamente, porque fue clave en la participación en este proceso. Y luego se hizo un involucramiento comunitario, se llamó a la comunidad a participar. Esta es una foto de uno de estos actos, en que finalmente se empezaron a aparecer temas súper interesantes, como era, por ejemplo, transformar este lugar también en un centro para la comuna. Entonces, de ser un centro de bodegaje, se transforma en un centro clínico, equipamiento de servicios públicos, cultura, comercio, oficina, bodegaje y logística. Aparece también la opción de un equipamiento comunitario, la necesidad de rehabilitar unas plazas alrededor del proyecto como un método de inserción en la comunidad y entregar a la comunidad. Y se transformó este proyecto en un proceso interesantísimo en que el encargo terminó. Estas fueron las intervenciones que se hicieron producto de lo que la gente pedía, de que no era factible, por ejemplo, cambiar la imagen del proyecto. Ellos habían convivido durante años en esta placa torre, y la placa torre tenía que leerse, y por lo tanto el proyecto de arquitectura solo lo que podía hacer es imponerse sutilmente con una nueva ayorneamiento del edificio, en una mirada contemporánea, pero el edificio que siempre estuvo ahí deberá mantenerse. Estas son algunas fotos de obra en que aparece el proyecto, que reconoce la característica de placa y torre del edificio, y la típica imagen de las arquitecturas de los años 70, en que se produce una división de funciones, que el edificio los reconoce. Luego aquí aparecen algunas inserciones, un bulevar que se genera en torno al edificio, como una forma de proponer algo al barrio, y el desarrollo de unas plazas. Esta es la plaza que está en el sector sur, que desarrolló mi querido colega Teodoro Fernández, que se incorporó al equipo aportando a la inserción del espacio público. Algunas imágenes interiores, las propuestas de arquitectura, finalmente el edificio en su expresión actual, perdón, me pasé con una, que propone a mano derecha las plazas que estábamos viendo, y a mano izquierda, se puede ver ahí en la figura, una plaza cívica que está en pleno desarrollo, terminado el proceso de participación. Un segundo proyecto, Mapocho Limpio, que es un proyecto que estamos participando recientemente, que es convocado por la Intendencia de Santiago, que pretende recuperar el borde costero, el borde del río Mapocho, que está destruido y transformado en un basural. Y la idea, la propuesta era cómo eliminar este tema de las basuras. Pero ahí se descubre rápidamente que las basuras llegan porque los vecinos las botan, y por tanto, si los vecinos no se involucran, no hay ninguna posibilidad de ningún plan que resista. Y se hace también un proceso muy interesante de participación, en que se reúne a la comunidad del barrio como método de preservación de un proyecto que se iba a proponer a través de donaciones de empresas y participaciones de distintos profesionales. Algún ejemplo de lo que la gente pedía: esto es una filmina que se hizo a raíz de lo que la gente quería, que se incorpora en el proyecto, y la propuesta que hacemos los arquitectos, que nace de las peticiones de los ciudadanos, que es generar en el lugar un centro de encuentro, una plaza cívica, un lugar de desarrollo comunitario, un lugar de desarrollo de las fuerzas vivas del lugar. Y la propuesta entonces, que parece ya el proyecto definitivo, que es proponer una pérgola, acordándonos de las infancias de la época de nuestra juventud, participando en la pérgola de Limache, que en esa época ya tenía 50 años y hoy día ya va a tener casi 100, y ha seguido durante estos 100 años con un lugar de encuentro ciudadano muy notable. Y eso es lo que se trata de recrear, y el proyecto se llama Las Pérgolas Carrascal. ¿No quieren hacer? Ahí está. Esa es la cubierta, que es un espacio, para que se hagan una idea, son sobre 10.000 metros cuadrados, y la cubierta son casi 7.000. Algunas imágenes del proyecto, con juegos hechos en distintas partes, que acoge a los niños, acoge a los jóvenes, acoge a los viejos, acoge a los clubes, acoge a las familias. La idea es que sea un gran centro cívico. Esto, por ejemplo, en un caso, un muro de escalada para los jóvenes. O sea, cada grupo de interés de la comunidad encuentra un lugar en este lugar. Esta es la imagen del proyecto. Son estructuras de 7 metros de ancho que cubre una enorme plaza. La idea es que ahí estén los 18 de septiembre, los años nuevos, la fiesta de graduación de los niños, la actividad de los jóvenes, en fin. Eso es mi partido. Muchas gracias. Gabriel, ¿esta es tuya? ¿Esta o esta? Ya.
A continuación, Gabriel Peña. Buenos días, mi nombre es Gabriel Peña. Nací aquí en Valparaíso, pero vivo ya años en Holanda, así que mi castellano es más o menos nomás. Pero igual le voy a contar sobre un proyecto que yo hice con mi oficina de arquitectura en Rotterdam. Y es una estación Hofplein, así se llama. Y la ciudad de Rotterdam ya los últimos años se ha como proclamado como una ciudad como a donde todo a donde todo puede pasar, y la ciudad quiere ser el número 1 de Holanda. Y si estamos hablando de Holanda, para comparar más o menos Holanda y Chile, ahí en negro ustedes ven Holanda, que es el país más denso de toda Europa, y tenemos más o menos la misma cantidad de habitantes que Chile. Solo somos más o menos como unos 25 a 30 veces más pequeño. Entonces, la pregunta siempre es, en cada proyecto de arquitectura, es cómo tratar el espacio público y cómo incorporar la participación de personas, ya que el espacio público es como virgen en Holanda. Holanda es plano, como ahí pueden ver, y Rotterdam es una de las excepciones a donde se puede construir en altura. Y eso viene por la Segunda Guerra Mundial, a donde el centro de Rotterdam fue totalmente bombardeado, y eso ha dado la posibilidad de, otra vez, hacer nueva arquitectura y pensamiento sobre el espacio público dentro de una ciudad. En este caso yo voy a hablar sobre la estación Hofplein, que fue uno de los edificios que no fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial, y que ahora es parte del centro de la ciudad. La ciudad en este momento es así, en Rotterdam, donde hay iconos de OMA, de Norman Foster, de Renzo Piano, de UN Studio. Son todos nombres grandes dentro de la arquitectura, y todos participan en lo que sea el espacio público de la ciudad. Esta es la nueva central estación de la ciudad de Rotterdam, y que es parte de lo que sería el espacio público que todas las personas utilizan en Holanda. Bueno, en este momento así es la ciudad, y, a ver, el proyecto Estación Hofplein es esto. Y, bueno, es una línea ferroviaria que más o menos tiene 28 kilómetros de longitud, y conecta Rotterdam y con Scheveningen. Y Scheveningen es la ciudad al lado del mar. Y lo que es característica de la línea es que son nomás arcos, que encima era la línea de tren. Y esto se construyó en el 1902 hasta 1909, y en 2002 al final el Estado lo nombró como un monumento nacional. Para que tengan una imagen, así era la estación. Como ustedes ven, la línea cruzaba toda la ciudad de Rotterdam, y también lo que es los afueras de la ciudad. Arriba era la estación, y abajo eran los arcos, era lo que sería el espacio público, que era el sitio donde se hacían las danzas, donde estaban todas las tiendas, y todas las personas iban al espacio público. En el año 2008, esto era la situación de la ciudad, donde todo estaba vacío y todo estaba tomado, y nadie sabía lo que de verdad estaba pasando. Y al final, dos empresas compraron la línea del Estado, y empezaron a construir una idea de cómo otra vez reactivar esta línea como espacio público dentro de la ciudad de Rotterdam. Hicieron al final lo que sería un esquema de escenarios posibles para el futuro, y la estación Hofplein, a ver, ¿a dónde estamos? ¿Ya? Es aquí. Era el plan piloto de todo este escenario.
Para hacer un proyecto, invitaron a 25 oficinas de arquitectura a hacer una propuesta arquitectónica, y mi oficina ganó el concurso sin haciendo un diseño, pero proponiendo un plan, un business modelo de 10 años para reactivar la estación Hofplein para la ciudad de Rotterdam. Así que cuando empezamos a hacer el proyecto, esto era la situación dentro de los arcos, y empezamos a recuperar lo que sería la parte monumental de los arcos. Y entre medios estábamos haciendo como un marketing, una actividad donde decíamos que estamos en construcción pero abiertos para actividades. Y eso fue el inicio para incorporar, digamos, todos los ciudadanos de Rotterdam y de los afueras. Y para eso utilizábamos 3 elementos: el techo de la estación, que son más o menos 4.000 metros cuadrados. Dentro de los arcos se empezó a utilizar. Cada vez que terminábamos un arco, hacíamos una actividad, y teníamos la pared trasera donde podíamos incorporar los artistas jóvenes de la ciudad. Y empezamos a utilizar, digamos, la estación Hofplein como un proyecto a donde podíamos hacer tests. ¿Qué pasa en el invierno si hacemos un cine en el techo? Vienen personas, y cómo podemos reactivar todo esto en una nueva zona, digamos, de Rotterdam. Y cómo podemos hacerlo de una manera que las personas de verdad empiecen a utilizarlo como espacio público. Y así eso lo hacíamos afuera, y cada vez que estábamos construyendo y terminando cada arco, seguíamos adentro haciendo actividades dentro de los arcos, comidas, conciertos, y así empezamos a activar y darle nombre otra vez a la estación Hofplein. Fuera de eso, cada mes teníamos encuentros con los vecinos que vivían alrededor, informándoles y preguntándoles qué son los programas que ustedes quieren ver dentro de los, ¿cómo se dice?, de los arcos, y buscando nuevos empresarios para empezar a alquilar este plan, que es la primera fase de los 16 arcos, que en este momento la primera fase era 7 arcos. Lo que es amarillo es lo que es el nuevo espacio público que transborde toda la estación. Los naranjas son los restaurantes, y el resto son tiendas. Porque tuvimos tanto éxito con toda esta actividad, la Municipalidad de Rotterdam empezó a ayudarnos, y no tanto con dinero, pero diciendo que el espacio público alrededor de la estación, ellos lo empezaron a mejorar para que los empresarios de la estación lo pueden utilizar gratis, y con eso ellos podían, ¿cómo se dice?, contribuir con el desarrollo de esta zona. Y cuando abrimos, ya la estación ya tenía nombre, porque esto fue en el año 2011. Y ya estábamos 3 años activando todo este edificio vacío y haciéndolo ¿cómo se dice?, en un centro cultural, donde dejábamos los jóvenes tener más preferencias que las empresas grandes, que siempre querían también ser parte de este desarrollo. Esta es la pared trasera donde empezamos a incorporar también los jóvenes artistas de la ciudad de Rotterdam. Lo que pasó en ese mismo tiempo, que Rotterdam como ciudad también estaba activándose e incorporando como ciudadanos, y haciendo lo que es el Stadsinitiatief, que fue una iniciativa a donde ellos le pidieron a todos los habitantes de la ciudad de Rotterdam de proponer ideas, y ellos iban a seleccionar 5 ideas, y de las 5 ideas iban a hacer una elección, y de la elección el ganador le iba a dar a la municipalidad 4 millones de euros para hacer el plan. Nosotros fuimos parte del plan Luchtsingel, que es hecho por de SUS, que es una oficina de arquitectura, donde nosotros incorporamos el puente, porque la propuesta era un puente urbano que cruza desde la central estación hasta el techo de la estación Hofplein. Aquí lo pueden ver cómo está ejecutado en este momento en la ciudad de Rotterdam.
y cómo al final llega al techo de la Station Hoofdplein, que es aquí. Lo que es bueno de este proyecto y como se puede ver cómo se empezó a utilizar también la participación de las personas, es que cada persona podía ser parte del puente porque comprabas una planca y comprando una planca te ponían tu nombre. Y cada planca valía como más o menos 18.000 pesos. Y así se empezó a hacer, digamos, el puente. Este es el ministro de Viviendas, que también fue parte del puente, y ahora que el puente está realizado, el puente es como una zona cultural donde se hacen eventos. Y por un lado tenemos un bar de cerveza, el Biergarten, y al otro lado llegas al techo de la estación Hoofdplein donde hacemos todas las actividades. En este caso es un debate de la Universidad de Delft en conjunto con una performance de teatro. La pared trasera igual sigue siendo parte de lo que sería incorporando a los jóvenes, y después de eso ya el nombre está estabilizado para la estación Hoofdplein y podemos empezar con la segunda fase, que serían los últimos 9 arcos de la estación Hoofdplein. Y bueno, y ahora eso se realizó al final en el año 2016 y todavía hay actividades dentro de ¿cómo se dice?, de todos los arcos, y hay restaurantes, hay sitios donde puedes hacer deporte, bueno, puedes comprarte discos, hay de todo tipo de tiendas, y en el espacio público dentro que cruza la estación hay todavía actividades de mercados, de diseño, de cualquier cosa, y todavía utilizamos el techo como un sitio donde se puede hacer picnic, y en el verano hacemos el silent cinema. Gracias. A continuación, Adriana Saavedra, jefa de planificación de SECPLA de la Municipalidad de Valparaíso. Hola, buenas tardes. Lo que me corresponde a mí es mostrarles de qué manera la Alcaldía Ciudadana, esta nueva administración, ha entendido que debe trabajar el tema de la planificación y la participación en el territorio. Mis conceptos son 4: planificación territorial, participación, habitante y territorio. ¿Se me fue para adelante? ¿Por qué? Estoy quitando toda la emoción. Bueno, desde el fundamento de nuestro trabajo, como lo hemos entendido desde estos 2 conceptos clave. El derecho a la ciudad es uno, todos lo conocemos, y tiene que ver con el derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es un derecho común, ya que es imposible hacer esta transformación sin tomar en cuenta el poder colectivo de las personas para remodelar los procesos de urbanismo urbanos. Y el otro concepto que hemos querido acuñar, que es muy utilizado en Latinoamérica, en las leyes de participación y la normativa de planificación también, es el concepto del buen vivir, que viene del quechua, y que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con las demás personas y además con el entorno, con el hábitat. Estos son los 2 fundamentos de nuestro trabajo como planificación. La Alcaldía Ciudadana tiene muchos objetivos, sin embargo en este punto tiene un objetivo primordial, que es el de profundizar la democracia a través de la participación. El espacio público debe ser apropiado por las personas y sus formas de organización para lograr ser parte del debate y la toma de decisiones sobre los asuntos públicos. La planificación en el territorio es un espacio clave porque es la instancia donde se genera el encuentro entre la administración local, como lo decía José, que es la instancia más cercana a la comunidad, y la comunidad.
El gobierno local se encuentra realizando un proceso de articulación entre diversos tipos de agentes en este minuto, de actores, propiciando el diálogo y los acuerdos como práctica democrática y la posibilidad de generar pactos que acuerden visiones conjuntas acerca del modelo de ciudad que queremos sostener. Entonces, acerca de la participación, existen muchos conceptos, muchas definiciones de participación. Nosotros nos queremos quedar por ahora con la más básica, que tiene que ver con la forma de ejercer el poder ciudadano. El concepto de ciudadanía se relaciona con el de participación en el sentido de que si la ciudadanía es la soberana, entonces es la llamada a ser parte de la toma de decisiones. Siguiendo la línea, si la ciudadanía es soberana, entonces, ¿quién planifica el territorio? Creemos, sostenemos y llevaremos adelante un proyecto en donde el habitante planifica el territorio. El habitante entendido como la persona que se relaciona consigo mismo, con los demás y con su hábitat, y que construye su hábitat creativamente. El habitante, básicamente, es eso y... ¿por qué? Porque es quien mejor conoce el espacio de vida, la forma en la que se desenvuelve, su relación con el hábitat, como les decía, y las necesidades que tiene para ejercer su derecho al buen vivir. Y en este contexto, la pregunta acerca de los arquitectos, y yo la amplío a todos los profesionales que trabajamos en la planificación urbana en esta ciudad y en donde se trabaje en este minuto el tema. ¿Cuál es el rol profesional que trabaja, cuál es el rol del profesional que trabaja en la planificación del territorio? Pensamos que el rol principal es poner a disposición las cualidades personales y las herramientas profesionales para convertirse en un catalizador o un mediador entre la realidad multidimensional del territorio y el ejercicio soberano del habitante a ejercer la planificación o a realizar la planificación. De allí viene el modelo de planificación territorial que estamos utilizando en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Valparaíso y que tiene 6 ejes estratégicos. Pero fundamentalmente lo que quiero puntualizar aquí es que tiene el mismo valor la planificación que la participación en nuestro modelo. Ahora, la planificación participativa, que es el concepto que nos mueve. La planificación asociada a un territorio se entiende como el proceso de construcción de un proyecto colectivo capaz de implementar las transformaciones necesarias en la realidad que lleven a un futuro deseado. Planificar, todos sabemos que es pensar antes de actuar. Eso es en el sentido más básico. Ahora, cuando hablamos de planificación participativa, hablamos de que ésta involucra esfuerzos coordinados de personas y organizaciones para transformar en políticas públicas urbanas, prácticas e ideas en la perspectiva de fortalecer la democracia y favorecer sistemas justos e inclusivos de manera dialogante, dialógica y colaborativa. La planificación participativa que estamos realizando desde el departamento, desde la SECPLA, tiene 2 niveles en este minuto. Tiene el plan comuna y el plan de barrio. Me imagino que todos sabemos o han escuchado, espero, que en este minuto nosotros estamos con los 2 principales instrumentos de planificación territorial abiertos, que son el plan de desarrollo comunal y el plan regulador comunal. O sea, tenemos una oportunidad única de trabajar sobre el gran proyecto de planificación territorial de la comuna en sus 2 vertientes, en la vertiente estratégica, que significa el plan de desarrollo comunal, y en la vertiente normativa, que es donde está el reclamo más grande de la ciudadanía en este minuto y desde hace 15, 20 años atrás que vienen activas las organizaciones ciudadanas que son parte de los grupos de personas que nos trajeron a esta alcaldía. Entonces, en ese plan estamos trabajando los 2, en ese nivel, en esa escala estamos trabajando estos 2 instrumentos. Empezamos un proceso de diálogo con la comunidad a nivel barrial el 25 de noviembre, que va a durar en su primera etapa hasta la 3ª semana de enero, en la que vamos a hacer conversaciones en el territorio, en los barrios. Y luego está el plan de barrio, que les voy a contar una experiencia específica más adelante. Entendemos el proceso de planificación como esta espiral. La planificación participativa trabaja desde el momento del diagnóstico, del diseño, con las personas y los profesionales. Existen varios niveles de participación, ¿no? Desde la informativa
hasta la vinculante, la cogestión. Nosotros estamos trabajando en el camino de ejercer la planificación participativa vinculante, que es lo que nos toca hacer, y en este momento estamos en el nivel de la planificación decisoria, que tiene que ver con que la relación entre el actor, entre el habitante, el vecino y la vecina se relaciona en igual nivel de posibilidad de incidencia que nosotros los técnicos y los profesionales que trabajamos en el municipio, en este caso. Este es nuestro plan de comuna. Estamos en el proceso justamente del diálogo y del debate acerca de la participación urbana. Partimos de la imagen de la ciudad que queremos, que fue el planteamiento con el que llegamos al municipio. Estamos empezando la conversación y vamos a terminar en la propuesta de los nuevos instrumentos de planificación territorial, que son, como les decía antes, el PLADECO y el plan regulador. El plan de barrio, específicamente el plan de barrio, hemos partido trabajando con aquellas iniciativas que durante muchos años, vecinos y vecinas, agrupados o no, del territorio de Valparaíso, han tenido que gestionar, han tenido que levantar, sin el apoyo del municipio, de la herramienta municipal, y han tenido mayor o menor éxito, pero han tenido desde luego muchos problemas, porque ustedes saben que cualquier intervención que se haga en el espacio público del territorio de una ciudad tiene que pasar necesariamente por el municipio. Entonces, este semillero de iniciativas ciudadanas que llamamos tiene que ver con procesos informales de práctica territorial resiliente que modifica el entorno urbano, prácticas autoorganizadas que proponen una mirada sobre Valparaíso, una mirada a nivel de barrio, insisto. En este proceso complejo y virtuoso, como que es de la manera que lo vemos nosotros, de planificación participativa, el municipio se pone a disposición de las comunidades y los actores como una herramienta técnica que posibilita la concreción de sus proyectos. Estamos trabajando en el nivel de con la comunidad organizada. El ejemplo más avanzado que tenemos en este minuto es el proyecto del estanque cárcel, que está aquí, muy cerquita, ¿no? El proyecto del estanque cárcel tiene la gran virtud de que fue traído por los vecinos, por la Junta de Vecinos, habiéndose ya relacionado con el Parque Cultural, con el CESFAM, que pertenece a la municipalidad, pero que actuó en ese momento como independiente, con una ONG que también está participando en placemaking, en esta bienal, y ellos traían el diseño, los planos, la arquitectura, la idea, el proyecto, absolutamente todo listo al municipio. Llegaron, se plantaron en el municipio en cuanto habíamos llegado a la alcaldía, por esto de la promesa que traíamos de la participación, y nos dijeron esto es, con el apoyo de una cantidad de habitantes de este territorio, justamente, que son solamente en vecinos son cerca de 2.000 personas. Es un proyecto que tiene que ver con la sostenibilidad del territorio, con la autogestión del mismo, y que lo fundamental para nosotros en este caso es que el gran salto, el gran paso que vamos a dar es el traspaso de la administración del territorio a la comunidad organizada. El espacio es municipal, y va a ser entregado a la comunidad. Ahora, para terminar, el desafío. El desafío para nosotros está en la ciudad transformada. Estamos trabajando en el nivel de la ciudad recuperada con comunidades organizadas. El gran desafío es llegar a la ciudad transformada y poder captar, poder conversar, trabajar desde el diseño de la planificación urbana en los dos niveles escalares que les grafiqué, con comunidades que en realidad nunca se han interesado, no conocen, piensan que no les afecta o no piensan absolutamente nada acerca de todos estos temas que estamos hablando nosotros. Ese es el gran desafío que tenemos como alcaldía y como planificadores territoriales en este minuto. Eso, gracias. Por favor.
Bueno, muchas gracias por la presencia, gracias también a la OA por organizar el evento y esta invitación. Vamos a partir con una pregunta abierta para los tres. Ustedes van eligiendo quién contesta, si es que quieren contestar, si quieren preguntar otra cosa, si no quieren contestar definitivamente. Y luego abriremos, después abriremos al público este diálogo participativo, ¿no? Bueno, en su experiencia, ¿cuán efectiva es la participación ciudadana actual? ¿Cómo se puede avanzar hacia una participación más efectiva e influyente? ¿Y cuáles son los desafíos futuros de la participación? Está bien. A ver, yo creo que la participación es efectiva cuando es seria. Es lo que traté de exponer ahí. Y los proyectos que mostré tenían que ver con eso. Participaciones en las cuales existían dos patas. Una pata que es el mandante, el tipo que somete a participación una obra y por tanto se somete a los riesgos de la participación, porque de repente pueden no coincidir los intereses que capta con los intereses propios. Entonces hay un primer acto generoso y democrático de quien encarga el trabajo. Y segundo, hay un ambiente, un ambiente social, en los cuales dentro de ese ambiente social está la autoridad correspondiente, está la gente que está involucrada y, por supuesto, también los interesados de otras áreas también. Cuando hay un proyecto de envergadura, eso causa una impresión o un ámbito de interés muy superior al ámbito inmediato donde está el proyecto, que también tiene que estar interesada. Si no está interesada, y eso lo he repetido muchas veces, la participación no es efectiva. Se puede transformar en una especie de toma de pelo, que es un poco lo que ocurre con los procesos participativos en general. Por ejemplo, en el ámbito del Estado, cuando llama a participar frente a una iniciativa que publica en página web y la gente escribe, eso es una especie de ticket a un proceso que lo obliga, probablemente el procedimiento que ellos inventaron. Someterse a la participación significa someterse a la voluntad de la participación. Y eso implica responsabilidad para ambas partes. Cuando mencionaba hace un rato atrás de que tiene que ser sobre gente interesada, es gente que se interese en el proyecto. No que se interese que no se haga el proyecto, se interese que se haga el proyecto, pero fundamentalmente un buen proyecto. Y un buen proyecto es aquel que resuelve todas las variables. Las del cargo original, por lo tanto los intereses de quien encarga, y a su vez la gente que tome en cuenta, dentro de sus intereses, de qué forma él puede integrarse a este interés original. Los casos que me ha tocado participar exitosamente han sido que se ha despertado en la ciudadanía el interés de participar en ese proyecto. Y lo que hace la ciudadanía es decir, bueno, nosotros existimos y aquí estamos. ¿Cómo nace esto? Es que tomar conciencia que de repente uno dice, mira, aquí hay un proyecto que vamos a realizar, pero hay gente que vive ahí. En el caso concreto de Chacavía, por ejemplo, llevaba 50 años. Y 50 años conviviendo con un edificio de esa envergadura, con ese tremendo impacto en el lugar, no podía dejar de tomar en cuenta a la gente que estaba. No era posible venir y en un momento dado escamotearles a ellos los 50 años de abandono que eso tuvo, de desidia, de peligros que eso representaba, de deterioro del barrio, deterioro urbano, y de repente alguien hiciera un negocio y se hiciera rico aprovechando una estructura barata. Sino que lo que ahí se trataba era decir, esta gente algo tiene que decir. Y lo interesante es que lo que se logra es cuando la gente entiende las posturas del otro, se deponen las desconfianzas, se declaran las intenciones, es posible conciliarlas. Y ese fue el resultado. Y en que al final lo que se hace es un mucho mejor proyecto. No lo digo desde el punto de vista de la arquitectura, sino que desde el punto de vista del producto que ahí ocurre. Y resulta que, se lo estaba comentando recién a Diana, era que al final el proyecto que estaba pensado que tuviera éxito económico en 5 años lo capturó en 1 año y medio. Y eso fue gracias a que aparecieron nuevos productos, nuevos intereses, que el propietario del proyecto logró incorporarlo a su proyecto para beneficio de él y por supuesto para la comunidad. Entonces es un ejemplo, a mi juicio, virtuoso. Y se logra de esa manera. O sea, la participación no puede ser un acto, es un acto político, por supuesto, pero también es un acto económico y también es un acto social.
Y lo interesante es que si no está encaminado a producir algo, no tiene sentido. Se llama yo eso producir algo porque tiene que terminar siendo un acto concreto y construido, un acto exitoso. No puede ser solamente una arenga política. Nosotros en nuestro país tenemos la costumbre de usar palabras de moda, que después al final todo el mundo se enjuaga la boca con ellas y todo el mundo hace como que las cosas ocurrieron y no ocurren. Ocurre con la inclusión, por ejemplo, ocurre con el tema de la participación, que de repente se transforman en slogans. Ocurrió hace un tiempo con el tema del rescate de la naturaleza, que al final hasta las micros tenían puesto un letrero que decía bus ecológico y tiraban un chorro de humo gigantesco. ¿Por qué? Porque tomaban 2 o 3 medidas que habían sido impuestas por el Estado y con eso cumplimos. Y hoy día todo el mundo está pasando lo mismo con inclusión, y está pasando lo mismo con la accesibilidad, y está pasando lo mismo también con la participación. Si estos no son actos concretos y actos que lleven a elementos existentes y definitivos y construidos, son solamente agüita de flores. Estoy bien de acuerdo, poco que... Estoy bastante de acuerdo con Juan. Ya. Todo el día, ¿cierto? Sí, por supuesto. Una de las palabras más repetidas puede ser la desconfianza. Tiene que ver mucho con lo que dice Juan, ¿cierto? De esta continua repetición de las palabras y este enjuague que se puede hacer. Desde el punto de vista de ustedes como municipio, ¿qué tan responsables se consideran de esta desconfianza generada en la gente? Somos parte del municipio de Valparaíso, efectivamente. Independiente de que hayamos llegado hace unos meses atrás y que la responsabilidad de la gestión anterior no sea nuestra, la asumimos, por supuesto. Con lo cual la responsabilidad de la desconfianza con la institución local también es nuestra. Y partimos desde esa base para trabajar con las personas, con lo cual la responsabilidad no es la que traemos como proyecto, sino que es doble. Porque además tenemos que trabajar, tenemos que conseguir, no sé si vamos a vencer la desconfianza, yo creo que necesitamos conseguir conversar dentro del aparato de la municipalidad y dentro del territorio de Valparaíso. Y efectivamente, como dice Juan, no solo conversar, sino que llegar a actos concretos. Tenemos la fortuna de esto de los instrumentos de planificación. Tenemos que demostrarlo a través de ellos. Esa es la capacidad que tenemos que tener y es la manera que vamos a poder plasmar esta responsabilidad y trabajar en torno a la desconfianza, pero es un concepto, es un tema que siempre está, sí, y va a estar, no, nos hacemos cargo de ello. Bueno, para mí es un poco diferente, ya que, digamos, en Holanda trabaja un poco diferente esto de participación. En Holanda los últimos años ya es como obligatoriamente que tienes que utilizar las personas. Se utiliza el pueblo, digamos, dentro de todos los desarrollos. Como expliqué, está, digamos, el proyecto que se hace cada año, que hace la municipalidad, que les da a los habitantes de la ciudad dar proyectos para ejecutar y que la municipalidad le da el dinero para hacerlo. Y es como, entonces, hay una confianza ya de uno a otro y se ve uno al otro como igual. No hay una diferencia que nosotros somos la municipalidad, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, el habitante sabe igual lo que también quiere de la ciudad y cómo llegar a eso. Eso es como un plan que ya va caminando ya tiempo en Holanda, pero es que un diálogo que es muy importante es que dejar también hablar a los habitantes y saber escuchar a los habitantes y después buscar formas de aplicarlo en la ciudad. Y eso es siempre, al comienzo es siempre difícil, pero ahora tienen como un método a donde se utiliza diseño como un método para hacer una ciudad a donde se quiere vivir.
Y eso se hace porque ahora, digamos, todos los proyectos ya no es nomás un arquitecto o un urbanista, pero también tienen que utilizar también grupos o activos dentro de la ciudad o de la comuna. Entonces, y eso es un conjunto. Así que tú tienes que aplicar un proyecto ya como conjunto. Y eso da ya una riqueza que tampoco también te da la posibilidad de desarrollar, ya que no personas van en contra. Porque hay como una plataforma a donde todos estamos al mismo nivel. Y eso da, yo creo, yo no sé cómo trabaja exacto aquí pero, en Valparaíso, pero eso sí da posibilidades. Que no cada proyecto, todas las personas van en contra, por ir en contra, pero ya hay como uno se apoya mucho más al otro. Y eso yo creo que es una cosa que yo no sé cómo trabaja aquí, pero aquí en Holanda es como muy fuerte. Eso ellos lo entienden debajo del nombre democracia, de cómo se vive y cómo se actúa y cómo se trata uno al otro. Y esto todo tiene que ver que, como ya expliqué, en un país tan pequeño, donde el espacio es tan valoroso, que todo tiene que ser bien, de una u otra manera, para poder seguir viviendo. Y entonces, y eso da diferentes posibilidades. Y aunque es el espacio limitado, da nueva forma de pensar innovativamente para resolver temas como densidad, y no es tanto la densidad de edificios, pero esta vez también es la densidad de, digamos, espacio público, densidad de lo que es una ciudad sostenible. Son todos temas que se van desarrollando poco a poco, pero en eso ya vamos tiempo en eso. Perfecto, gracias. Ya. Abremos las preguntas al público. ¿Alguien quiere participar? Hay hartos participantes. Hola, muchas gracias por el diálogo. Quería preguntarle a Gabriel, que claro, eso se entiende perfectamente en Holanda como un Estado, por decir así, muy democrático, ¿ah? Y por supuesto que es un ideal que todos tendríamos, la participación. Pero quería preguntarle cómo garantizan, a menos que tengan una sociedad muy educada, la calidad del proyecto de arquitectura. Porque de repente el ideal podría ser, por ejemplo, tener un Fantasilandia en el barrio. Entonces, obviamente que todos esos principios y esas intenciones son magníficas, pero el arquitecto tiene que plantear proyectos de arquitectura. Entonces, en ese sentido, quería preguntar cómo hacen para que no se transforme solamente en una voluntad, digamos, que tal vez no tiene nada que ver con la cultura holandesa, por ejemplo, posiblemente. Bueno, la cosa es que al final somos arquitectos y somos diseñadores y sabemos cómo tratar espacio. Entonces, también los últimos años se ha visto que lo que es arquitecto, ser arquitecto también es mucho más amplio que nomás hacer un diseño. Y eso es también entender lo que está pasando en la sociedad y cómo aplicarlo de una forma que es igual, es diseño, y que diseño forma parte del espacio público. Y entonces, el tema, digamos, democracia, es fácil decirlo, pero igual es bien complejo. En Holanda también es muy complejo lo que sería democracia. Solo yo creo que ya años, como ya dije, es tan pequeño el país que hay que pensar, no nomás de parte de municipalidad, pero digamos, el Estado en Holanda escribe qué tiene que pasar con el país, a qué vamos con el país en 20 años más. Después se van a municipalidad. ¿Cuáles son las ideas de la municipalidad en 20 años? Y eso se pregunta a los urbanistas, arquitectos, cómo se puede aplicar esto en 20 años y cómo se va incorporando. Así que de diferente escala se trabaja al mismo tema.
Y eso yo creo que, yo no sé cómo es en Chile, pero en Holanda es bien claro que hay siempre un tema, una visión que se sigue en diferentes escalas. Y eso da, ¿cómo se dice?, una manera bastante tranquila de poder desarrollar y poder tener como la oportunidad de incorporar más fácil, digamos, los habitantes, ya que todos trabajamos a la misma idea, a donde todos vamos al mismo punto y no todos vamos a otros puntos. Y para el arquitecto se le está preguntando mucho que es transformarse más en una persona que sabe entender, escuchar y transformarlo a lo que sería algo de espacio. Y unas veces es bien fuerte y otras veces es bien mínimo. Pero igual cada vez sigue siendo un proceso muy complejo. Y a lo mejor lo explico que es fácil y que todo va, pero no es así. Pero sí, cuando tienes resultado, da un buen sentido. En este proyecto que recién mostré, empezamos con 400.000 euros, que no sé cuántos pesos son, y terminamos con al final 8 millones de euros. Y eso es porque empezamos con algo limitado, pero requiriendo, digamos, beneficios de personas, también, estás recibiendo, digamos, posibilidades. Y en este caso es la ventaja que tiene Holanda, que en eso tiene más dinero para desarrollar, aunque yo creo que la complejidad es igual que aquí, pero en otra forma. Digamos, el proyecto que se explicó Juan de las parcelas, ¿cómo se dice? ¿Ya? Las pérgolas, perdón. Eso es como en Holanda, tantos metros cuadrados como de espacio libre, como que como no sé, y no hay. Y que se utilice como espacio público es como muy valioso. Y eso es lo que anterior de esto estaban hablando de bicicletas, y que también es como una cosa como bien normal. Y si ya de años ya vas pensando sobre el espacio público y los perfiles que apoyan, digamos, la utilización del espacio público y incorporando cada vez los habitantes, ya es fácil de hacer arquitectura o urbanismo de una forma. ¿Aló? Sí. Jessica Zúñiga, arquitecto, encargada de la Oficina de Espacio Urbano de Servio Valparaíso. Yo quería preguntarle a los colegas cómo podemos mejorar la participación ciudadana en lo concreto. Nosotros, de acuerdo a nuestros programas, contratamos a los consultores la participación ciudadana, pero de acuerdo a nuestra normativa está establecido en jornadas de trabajo en cierto horario en las comunidades. Y generalmente llegan los adultos mayores, llegan las mujeres. No hemos podido hacer que a la convocatoria participen niños, jóvenes, o tener una convocatoria de todas las edades, por ejemplo. Y de lo que decía la colega es súper cierto. Cuando tú le preguntas a una comunidad en Cabildo, en La Ligua, ellos quieren replicar Viña del Mar. Entonces, ¿de qué manera tú manejas o de qué manera lo que escuchas, las opiniones, a lo mejor las tienes que interpretar, porque a lo mejor ellos no quieren Viña del Mar, a lo mejor quieren sentirse bien como si estuvieran en Viña del Mar. Entonces, de verdad que la participación ciudadana es todo un desafío y no hemos logrado transformarla en un real instrumento de diseño. Bueno, como el chiste de qué es lo que es una comisión. ¿Te fijas? La verdad, las cosas que yo tengo una crítica profunda, pero profunda, al sistema político administrativo chileno. La primera cosa es que la palabra ciudad no existe en la Constitución ni en ninguna entidad, no está en nuestro aparato jurídico administrativo. O sea, es un tema que no es de interés de los políticos. Y como no es de interés de los políticos, nuestra reglamentación es reglamentista. Tenemos un reglamento de cómo se administra la ciudad. Yo escuchaba con envidia aquí
a mi querido colega chileno holandés, porque lo que él habla es que hay una idea colectiva en la ciudadanía de querer construir un país y una ciudad. El primer requisito que debe tener la autoridad para ser exitosa es ser capaz de despertar una emoción en la ciudadanía. Una emoción es el deseo de vivir en comunidad, el deseo de vivir en una ciudad, tener una calidad de vida mejor. Cuando despierta esa emoción, despierta el interés de participar. La participación no es por decreto. Es lo que yo decía, no es una lista de chequeo. Mira, para poder hacer esto necesitamos que haya participación, entonces viene reglamentado cómo se hace. Eso no ocurre así. Porque lo que hay que hacer es despertar el interés de las personas, el interés de las personas no se hace con slogans ni se hace con instancias obligatorias. Hay primero que despertar el interés. Si la autoridad no es capaz de despertar el interés de la ciudadanía, no sirve para nada la participación, es mejor no hacerla porque es una toma de pelo. Lo que decía yo es con jugarse la boca, ya lo hicimos. Cuando yo comenté en un minuto, dije, mira, la autoridad más cercana a la gente es la municipalidad, y es porque recibe todos los días los problemas diarios de las personas. Y por tanto, de ellos debería depender cómo se organiza una participación. Y nace por despertar el interés, en preocuparse por algo. Si no existe el interés, no se puede hacer. Es mejor no hacerlo, es una toma de pelo. Entonces yo creo que ahí hay una metodología inadecuada, y la metodología inadecuada nace porque viene de en Chile no hay una legislación planificadora, ni existen los instrumentos para dar una mirada a largo plazo. Aquí lo probablemente con que se tope de repente una autoridad comunal es que quiere hacer algo y se topa con el Servio, por ejemplo. O el Servio quiere hacer algo y se topa con la municipalidad, o se toca con el Ministerio de Obras Públicas. Cada uno de nuestra organización política están absolutamente distanciados. A mí me tocó hace unos años atrás, nos encargaron el proyecto de recuperar la estación de Escuela Militar en Santiago. Y ahí había el metro, estaba el Ministerio de Obras Públicas, que tenía la tuición por Américo Vespucio, estaba el dueño que tenía la concesión de los locales comerciales, porque después estaba la municipalidad de Las Condes, que ni siquiera fueron capaces de mandar un representante, sino que había uno que era de Dirección del Tránsito y otro aseo y ornato. Y el encargo era cómo rescatar ese lugar. Les recuerdo a los que no lo conocen que lo que ahí había Américo Vespucio que había interrumpido la trama urbana, una autopista, semi-autopista en esa época mal hecha, que cortó el tránsito de la avenida Poquinto. Se producían dos ciudades, al oriente y al poniente. Y el encargo era y cómo lo tomamos nosotros, era restituir la trama, generar la continuidad de la vereda, etc. Y la propuesta era hundir y pasar por debajo e incorporar los locales comerciales que ahí existían en un continuo y asociados a la calle, recrear una calle urbana semisubterránea. No se pueden imaginar las peloteras entre las 5 personas. Entonces, en un minuto, un chispazo de inteligencia, uno dice, a ver, hagamos un resumen de lo que dice cada uno. Entonces, ¿qué más? Habla tú, ¿cuál es tu problema? Y hablaba el gallo del metro, poníamos una listita. Sabéis que tenéis toda la razón, muy legítimo todas las propuestas. Y así nos fuimos hasta el quinto. Cuando llegamos al quinto, que hoy tenemos 5 posturas contrapuestas, pero queremos hacer el proyecto, por ejemplo. ¿Cómo lo logramos? Con la buena voluntad. O sea, si no hay buena voluntad, estamos muertos, vámonos cada uno para la casa. Se empezaron a reír y se logró hacer el proyecto, obviamente, con pocos recursos, porque la municipalidad al ratito se echó para atrás, nos quitó algunas platas, y se hizo con la mitad de la plata posible, porque esa es la segunda característica que tiene nuestra autoridad, que es una visión aparte de corto plazo, extremadamente rasca y extremadamente apretada. O sea, todos son segundas etapas, todos de a poco. Este mismo proyecto que estamos nosotros, magnífico proyecto, es una recuperación de un espacio que está abandonado, uno lleno de decisiones de poca plata, y por lo tanto, o cuesta mucho mantenerlo, o va a durar poco, a pesar de los esfuerzos de los proyectistas. Entonces, aparte de las cosas se hacen con poca voluntad, con poca decisión, con muy poca imaginación, sin el apoyo necesario de una legislación que permita aunar las voluntades, y además con poca plata, porque además lo que quieren hacer todo es lucirse con la inauguración, y por lo tanto inaugurar 3 cosas es mejor que inaugurar una bien. Y creo que uno de los requisitos siempre es que tiene que haber detrás un buen proyecto y la voluntad de hacer una cosa bien, pensando que toda obra pública o cualquier obra que se construye en la ciudad es parte del patrimonio del país. Hasta el edificio más privado es parte del patrimonio. En esta ciudad, por ejemplo, no hay grandes edificios.
los hay, por supuesto que los hay, pero no es lo que caracteriza la ciudad, sino que es el conjunto, la forma como se toma el territorio, cómo se mira los cerros, cómo se habita la pendiente, cómo se produce el encuentro de la gente en el plano. Esa es la riqueza de la ciudad, y eso no es una obra, es muchas obras, muchas voluntades de mucha gente que quiso hacer una muy buena ciudad durante mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Gabriel. Se nos acaba el tiempo. Y bueno, un aplauso, por favor, a los participantes de este diálogo impostregable.